A continuación, Contrapeso. Programa mixto que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que no pueden ser presenciados por niñas, niños y adolescentes. Hola Venezuela, Iberoamérica, arriba los corazones. La vida es un contrapeso. Bienvenidos al programa del día de hoy. Yo soy Wilber Rosas a través de Canal I para ti. En esta balanza de la opinión pública en Canal I, el show de la información Contrapeso al mediodía. Con toda la apertura de nuestras redes sociales, @WilmerRosas25, @Contrapeso3, www.wilmerrosas.com. Tenemos el canal YouTube donde estamos subiendo, estamos colgando, estamos difundiendo las entrevistas y la conexión en todos los sitios a esta hora por Radio Rumbos y también por la 100.5 FM de Guarenas, Guatire. Bueno, hay que hablar de la vida. La vida es bella y por eso tenemos a la gente de Redes por la Vida. Muy a propósito el tema, porque nos han solicitado ustedes muchos actores específicos en esta coyuntura que algunos piensan es un proceso que se venía gestando de agitación, de protesta, pero vamos a dejar que sea un especialista, Rafael Leonardo Prieto, que está con nosotros. Bienvenido al programa. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros, Rafael. Y yo quería preguntarte inicialmente, ya me vas a decir rápidamente qué es Redes por la Vida, de cuándo están, y para hacerlo informativo, pero tenemos que opinar cosas. Sabes que yo estaba revisando un material, años 60, por un lado estaba Martin Luther King, el reverendo, con todo lo que significaba la segregación racial, la lucha no violenta, pero por el otro lado estaba Malcolm X. En tiempos donde no se manejan o se conjugan bien los verbos hacia la paz, pareciera que insurgen actores de esa naturaleza. Permíteme la digresión académica porque son otros tiempos, pero yo quisiera que tú me dijeras en este momento cómo se hace para fundamentar una red por la vida. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, gracias al Canal I por esta oportunidad para transmitir el mensaje. Bueno, mira, Redes por la Vida es una organización, una ONG sin fines de lucro que lo que hace es construir cultura de paz. ¿Y cultura de paz por qué? Porque, bueno, no es un secreto para ninguno de nosotros los venezolanos de que Venezuela tiene una sociedad que ha sido acosada por la violencia. Acosada por la violencia en distintas formas, ¿no? Porque la violencia tiene distintas formas. Existe violencia familiar, violencia doméstica, violencia política, violencia interna, violencia psicológica. Hay muchos factores que influyen en el individuo hoy en la sociedad. Lo que tú hablabas de la comparación de 1960 en las luchas de Martin Luther King, precisamente yo como especialista en lo que es la filosofía kingiana, recibí clase directamente de Bernard Lafayette, quien estuvo con Martin Luther King, o St. Vivian. Y estos hombres, bueno, lucharon por los derechos civiles de las personas de color, tanto por el derecho a montarse en un autobús que no los pararan, el derecho a comer en una cafetería junto con la gente blanca, el derecho a votar, porque se dice, bueno, pero los negros podían, o las personas de color podían votar en Estados Unidos en 1962. Sí, todos tenían derecho a votar, pero ¿sabes qué? Le ponían a una población aquí un centro de inscripción de votación a 200 kilómetros. Entonces, estas personas no se podían trasladar para poderse inscribir, para poder ejercer su derecho al voto. Bueno, en nuestra sociedad, ¿y qué es lo que nosotros básicamente buscamos? Nosotros buscamos es la justicia como algo principal. ¿Y por qué la justicia? Porque nosotros trabajamos por la creación de paz, pero la paz ¿cómo? No cualquier tipo de paz. Porque la paz, cuando no tiene la presencia de la justicia, en nuestra filosofía lo definimos como la paz negativa. Sabes que los analistas políticos, sociólogos, rápidamente te etiquetan a periodistas, comunicadores, especialistas como ustedes, y le preguntan a uno, a rajatabla, ¿no?
Bueno, ustedes son chavistas, son opositores, están más cerca del gobierno, más cerca de la oposición. ¿Dónde están ustedes? Bueno, es una pregunta interesante y siempre me la hacen, ¿no? Porque en Venezuela y sobre todo con la polarización que existe, te quieren etiquetar de una u otra tendencia. Incluso hay la intolerancia de no aceptar que hay personas que no creen en ninguna de las dos filosofías. Y cuando te digo no creo en ninguna de las dos filosofías, yo no creo en ninguna filosofía que genere violencia. Martin Luther King decía, la oscuridad no puede sacar a la oscuridad. Solo la luz puede sacar a la oscuridad. Con esto que quiero decir que si yo estoy luchando porque hay un sistema injusto, hay unos administradores injustos y que digo que hacen violencia, ¿por qué voy a ir yo a tratar de sacarlos con violencia? Y del otro lado, si volteamos la moneda, si hay actores que yo quiero controlar y yo estoy gobernando, ¿por qué voy a ejercer la violencia para mantenerme en el poder? Y Gandhi lo voy a soportar con este pensamiento de Gandhi. Gandhi decía, todo poder que se asume a través de la violencia solo se sostendrá a través de la violencia. Entonces, mi posición es muy clara. Primero, soy venezolano. Como venezolano, como ciudadano, como responsable, asumo mis deberes y mis responsabilidades para tener derechos y libertades. ¿De quién me defiendo yo? De todo aquel que me violente mis libertades y mis derechos. Entonces, ¿cuál es mi posición hoy? Mi posición es que quiero un país donde todos podamos vivir tranquilos, donde yo respete tu forma de pensar, donde la otra persona respete mi forma de pensar. Pero, Rafael, ¿cómo se le dice a la gente? Enséñanos. Ya que uno aprende todos los días aquí, gracias a Dios que estamos en esa idea de aprender todos los días. ¿Cómo entiendo la construcción de la cultura de paz cuando la gente dice, bueno, pero yo te puse una mejilla y te pongo la otra y me vuelves a pegar por un lado y me vuelves a pegar por la otra? ¿Qué es lo que quiere la gente entonces? ¿Cómo se construye la paz ahí? Mira, tú sabes que uno se angustia. Sí, hermano. por supuesto. Lo primero que hay que hacer es, yo creo y es parte de lo que nos ha faltado, los helénicos definían 4 tipos de amor. El estorgo, que es el amor de gentileza, el filia, que es amor fraternal, el eros, que es el amor carnal, pero hay un amor que hemos olvidado los venezolanos, es el amor ágape, el amor de Dios, el amor que te amo simplemente porque eres otro ser humano y no me interesa cómo pienses ni lo que hagas, simplemente te amo. Y cuando estoy refiriéndome al amor, ¿por qué? Porque el amor es la energía que nos lleva a la búsqueda de la justicia para conseguir la reconciliación. Esa es la meta final de la no violencia como tal, como filosofía. Nosotros luchamos, pero desde el amor, no desde el odio. ¿Y por qué voy a fundamentar esto bien claro? Un principio. ¿De dónde vienen los principios? Un principio viene de la vida, la libertad y el amor. Y deben fomentar vida, libertad y amor. Cualquier principio que no esté fundamentado en esas 3 cosas inseparables, pues no puede ser una de ellas nada más, que fomente odio, muerte o opresión, generan antivalores. Estos primeros que te dije, los principios de vida, libertad y amor, generan valores. ¿Cuáles son los derechos cardinales del hombre? Sí. ¿Cuáles son los valores porque muchos cuando generamos principios buscamos cuáles son los valores? Bueno, incluso hacemos una lista de valores interminables y terminamos incluso confundiendo valores con virtudes. Los valores fundamentales nosotros los definimos como los colores primarios: respeto, responsabilidad y honestidad. Cuando tú comienzas a mezclarlos, ellos generan otros valores, que si tolerancia, que si comprensión, todas estas cosas lo comienzas a combinar. Ahora, ¿por qué me voy al amor? Porque la pregunta que tú haces es muy interesante. La cuestión que tenemos que hacernos cada uno de nosotros, los venezolanos, es lo que yo hago, lo que yo estoy haciendo hoy, ya sea protestando legítimamente, ya sea oponiéndome al que protesta, genera vida, libertad y amor. Bueno, pero vamos a entrar en ese debate, eso es interesante. Vamos a entrar en eso, Rafael Leonardo Prieto, porque, bueno, la gente del Táchira está preguntando, ¿y cómo generamos nosotros respeto? ¿Cómo generamos, cómo somos pacíficos? Incluso se montó toda una conferencia de paz para el Táchira. Saludo a la gente del Táchira. Ya venimos, ya venimos. Ya regresa Contrapeso para ti. Usted está viendo Contrapeso.
Continuamos en Contrapeso con la ONG Redes por la Vida y Rafael Leonardo Prieto. Yo decía en el segmento anterior, bueno, es decir, la gente, ¿ustedes están de acuerdo con la protesta? Mira, la protesta es un mecanismo legal, legítimo, está incluso en nuestra Constitución. Cuando algo no se te cumple como ciudadano, es el mecanismo idóneo para tú reclamar y levantar tu voz, la protesta como tal. Y esto quiero definir mi posición muy clara como ciudadano, como venezolano, sin importar de qué bando me tilden. Yo creo que cuando se me violenta el derecho al libre tránsito, eso es violatorio de mis derechos, pues yo no estoy de acuerdo con eso. Cuando se incendian cosas, no estoy de acuerdo con eso. Cuando hay violencia para exigir un derecho, ya tú comienzas, incluso hay varias frases que dicen que cuando tú puedes tener la razón, pero cuando usas la violencia pierdes la razón. Entonces yo creo que los venezolanos debemos ser muy claros con esto y es una situación muy delicada. Yo estuve el año pasado en una conferencia donde habían ciudadanos de Ruanda y él siempre ha venido estudiando un poco el caso venezolano, porque bueno, somos amigos y hemos estado intercambiando información, y me decía, mira, ustedes los venezolanos tienen que tener mucho cuidado. Nosotros en Ruanda, por la diferencia que tenían los Hutus y los Tutsis, en 100 días nos matamos 1,5 millones de personas por el uso de la violencia, incluso por la falta de responsabilidad de los ciudadanos de asumir de que la violencia no lleva a ningún lugar seguro. Entonces yo el llamado que lo hago responsablemente, por eso te digo, no me importa si me tildan de gobierno o de oposición, porque yo estoy claro. Los no violentos, los líderes de no violencia somos personas que alzamos la voz. ¿Y las alzamos cuándo? Cuando vemos que se necesita. Yo aquí alzo la voz, es decir, todas las personas que están ejerciendo la violencia, esa no es la forma. ¿Y por qué no es la forma? Porque la violencia no sabes dónde termina, ni a dónde te lleva. Yo estoy seguro que la gran mayoría de los venezolanos queremos vivir en paz. ¿Qué tipo de paz? Una paz con justicia. Incluso hay un refrán, un pensamiento de Martin Luther King que decía, si la paz significa que yo sea un ciudadano de segunda, yo no quiero esa paz. Si la paz significa que me humillen y mancillen mi honor, yo no quiero esa paz. Si la paz significa que yo acepte todas las condiciones sin derecho a replicarlas, yo no quiero ese tipo de paz. Entonces, pero nada más cercano a la realidad de esas palabras tan profundas o esos pensamientos de quien nunca morirá, como lo fue el reverendo, porque eso es lo que está ocurriendo, ¿o no? Bueno, básicamente cuando nosotros vemos, porque hay la otra cosa que hay que discutir, tú tienes la balanza aquí. En esa balanza, ¿cuál es el lado de la justicia? Difícil pregunta. No, pero esa balanza es política, esa balanza es política, pero esa balanza es chavista y opositora. Preguntémonos, en esa balanza, ¿dónde está el lado de la justicia? ¿El lado izquierdo o el lado derecho? Yo no te sabría responder eso. Porque, ¿qué pasa? La verdad no es absoluta. Yo estoy consciente y como tiene perfiles, tiene ópticas, y cada quien tiene su verdad. Tú eres poseedor de tu verdad, yo tengo mi verdad. Todas las personas que están acá en el estudio tienen su propia verdad. Entonces, lo importante es cuando tú reconoces que no eres dueño de la verdad y que la verdad no es absoluta y que la verdad la tienes que construir con la verdad de todo el entorno que tú tienes, entonces comienzas a reconocer al otro. Y aquí es verdad, aquí tenemos que sentarnos sinceramente los venezolanos y decir, bueno, no soy dueño de la verdad. Aunque tú lo niegues, el otro existe. Y ahí es donde está las diferencias. ¿Por qué se dan los conflictos en nosotros los seres humanos? Por poder. Independientemente en la familia. La familia es la primera forma de gobierno en la sociedad. Tú no tienes en la familia, tú como gobernante en tu familia o tu esposa, tienes unos hijos y esos hijos tú le generas directrices, le generas orientaciones y administras recursos. Ahora, pero la gente denuncia exceso de represión en Venezuela. Bueno, es que vamos a medirlo. Cuando se reprime a manifestaciones que están pacíficamente, simplemente manifestando, y se usa las bombas lacrimógenas, se usa toda esa cosa, hay un exceso de uso de la fuerza. Ahora, si las personas que están manifestando están quemando carros y están haciendo cosas violentas, yo no entiendo cuál sería otra forma de tu poder disolver de retornar al orden, aunque no estoy de acuerdo con el uso de la violencia en ninguna de las formas, en ninguna. Es decir, estoy convencido, mira, para Gandhi,
Y esto lo digo, yo nombro mis mentores porque son las personas que yo estudio y creo en ellas. Que esa es la idea. Sí, para Gandhi, la no violencia, es decir, el no ser violento era una cuestión de ética. Y lo demostró 2 veces en su lucha, porque cuando su gente comenzó a hacer los conflictos entre los musulmanes y los hindúes, él hizo 2 huelgas de hambre importantes, casi en la segunda muere. ¿Y cuál era el mensaje que mandaba en esas huelgas de hambre? Decía, yo soy capaz de morir por lo que creo. Incluso él en un discurso, él agarra cuando se para a uno de sus personas que trabajaban con él y le dicen, pero bueno, ¿por qué? Que los ingleses querían registrarle la huella digital y decía, pero bueno, si nosotros somos 350 millones de indios y los ingleses son solo 100.000 soldados, nosotros podemos aplastarlos. Y Gandhi se para y le dice, yo soy capaz de morir por lo que creo, pero jamás de herir o matar a alguien por lo que yo creo. Y esto es un mensaje claro, si usted está manifestando en las calles por derechos legítimos, por la escasez, por la inseguridad, por lo que esté manifestando, y que usted crea que esa es su verdad, hágalo. Y esté dispuesto a morir por eso, pero jamás a dañar a otro. Canali está en el camino de la paz. Lo ha dicho su presidente. Yo asumo una posición también como luchador social. Y nos permitimos, no porque nos hayan colocado ninguna etiqueta de pacifistas o no violentos o líderes. Nosotros tenemos un rol que cumplir aquí, nos ve todo el país. Y yo voy a atreverme a cosas en este programa. La primera de ellas es que Rafael nos ayude desde la óptica de la oposición venezolana, que no es toda y que es diversa y que no es solamente, cuidado, aquellos que montan guarimba, no son solamente eso, ni son exclusivamente eso, puede ser una parte. Desde la óptica de la oposición, ¿cómo se construye la paz? Mira, la paz, primero hay que conceptualizarla. Mucha gente trata de construir la paz afuera. Si yo voy a hacer la paz en mi casa, voy a hacer la paz en mi barrio, voy a hacer la paz cuando nosotros damos las clases en las cárceles. Lo primero que yo le digo a los reclusos es, la paz viene de adentro. Incluso hay una canción que dice, busca la paz en tu interior y derrámala en la tierra. Paz en lo interior. Yo no puedo hacer paz en donde estoy si yo no tengo paz. Yo no puedo amar a alguien si yo no me amo. Entonces, hay que ser sincero, hay que ser bien honesto con uno mismo y decir, tengo yo paz interior, y por eso en nuestros cursos, nosotros ¿qué es fundamenta Redes por la Vida? Bueno, primero la Biblia, como católico. Y tenemos en nuestra junta directiva, tenemos personas que son de varias religiones, protestantes, judíos, mormón, yo que soy católico. Lo segundo es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Lo tercero, la filosofía de Martin Luther King. Y cuarto, y no menos importante, la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela. Entonces, nosotros tenemos unas raíces bien claras. ¿Y qué te lleva a todo esto? Bueno, aquí te lleva a que tenemos una filosofía, y nuestra filosofía es la paz. Pero ¿la paz cómo? La paz con justicia. Tengo que hacer un corte. Ya desde la óptica de oposición, por eso fue el énfasis que puse, paz en lo interior, desde el individuo. Nos mencionaste las raíces que fundamentan una filosofía de acción de ustedes. Constitución, la Biblia, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la cultura de la no violencia basada en lo de Martin Luther King, en los preceptos. Pero vamos a seguir profundizando. Ya venimos. Ya regresa Contrapeso. Usted está viendo Contrapeso. Rafael Leonardo Prieto está con nosotros de Redes por la Vida. Ok, ya la gente entendió que tiene una necesidad, una búsqueda, ser genuino o transparente en el tema de la paz interior. Ya la tiene la gente de la oposición, pero la gente dice, bueno, ¿qué hacemos frente a los
excesos de violencia del gobierno, de los excesos en la represión de los cuerpos policiales? ¿Qué hacemos con toda la escasez que existe, con la inseguridad? ¿Qué hacemos cuando nuestros muchachos, los jóvenes, salen y los protesten y los reprimen? Desde ahí el opositor, ¿qué debe hacer? Bueno, lo primero que yo recomiendo, ¿no? y es una simple recomendación de un ciudadano venezolano, es que la gente entienda que no es dueño de la verdad. La verdad no es absoluta y no está en posesión de un solo individuo. Dos, hay que tener creatividad. Para la no violencia hay que tener creatividad. Te comento, en 1955, el boicot de Montgomery viene antes que Rosa Parks, que fue la persona que sale en la historia, que fue la que no se levantó cuando el chofer del autobús le dijo levántese. Ella no se levantó. Le explico un poco mejor a los televidentes para que lo entiendan. En los autobuses, los blancos se sentaban delante y las personas de color atrás. Pero a medida que el autobús se iba llenando, cuando llegaban y se chocaban, las personas de color se tenían que levantar. En esa campaña vienen dos muchachas anteriores a Rosa Parks y no se levantan. Pero bueno, luego viene Rosa Parks, después de la muerte de un muchacho, le dicen, levántese del autobús, el autobús estaba solo y ella le dice, no me levanto, porque ya me cansé de esta injusticia. Entonces, bueno, llega el autobús, se para cerca de un policía y llevan presa a Rosa Parks. Ese boicot, en ese momento se busca a Martin Luther King y se prepara la gente y dice, bueno, tenemos que luchar contra esta injusticia. Pero ¿cuánto tiempo vamos a luchar? No lo sabemos. ¿Sabes cuánto tiempo duró el que la gente tuviera que caminar a su trabajo? El que los que tenían carros, que eran personas de color, que eran taxis, montaran a personas de su comunidad y las llevaran a su trabajo por un precio que era el precio del autobús. Incluso los fiscales, los policías paraban a los carros y les decían a los taxis, ustedes no pueden cobrar el precio del autobús. Y por eso los multaban y les suspendían las licencias y se los llevaban presos. Pero la comunidad se organizó. La comunidad tuvo claro que la forma de lucha tenía que ser no violenta, tenía que ser una lucha desde el amor. ¿Y sabes cuánto tiempo duró esa lucha? 368 días hasta que la Corte dio un mandato donde reivindicaba los derechos de la gente de color. 368 días. Ahora, pero la gente que te ve en el Táchira, que te ve en Puerto Ordaz, que te ve en Valencia, que te ve en Lara y que te ve en Caracas, dice, tú has llamado a un elemento que habría que ocultar en la creatividad. Es decir, para ser no violento también hay que ser creativo. Sí. Entonces, ¿le podríamos decir a la gente que hace barricadas que no es creativo? Bueno, yo respeto esa verdad, pero sí, claramente digo que es falta de creatividad. Hay muchísimas formas de cómo protestar contra la escasez en forma pacífica, sin dañar tus derechos, sin violentar los derechos de los niños que tienen que ir a la escuela, sin violentar los derechos de la gente que tiene que ir a trabajar, sin violentar los derechos de las personas que van en una ambulancia y necesitan el paso rápido. Sí, yo creo que hay que tener más creatividad. Te pongo un ejemplo, ¿vale? Mira, hay escasez. Aquí en Venezuela no es un secreto que nosotros hacemos cola para todo. Aquí no es un secreto de que tú sales de la cola de la mantequilla y te tienes que ir a la cola de la leche y de ahí a otra cola. Bueno, vale, vamos a hacer la cola más grande del mundo. Una cola donde nos pongamos todos y que sea certificada por Récord Guinness. Y te aseguro que ganamos el Récord Guinness. Es iniciativa, y yo no estoy diciendo con esto que las otras personas no tengan iniciativa. Tampoco estamos diciendo lo que tienen que hacer. Tampoco, no. Simplemente, fíjate que es una forma, la cola más grande del mundo, hecha en Venezuela por ciudadanos venezolanos, en forma pacífica, sin trancar tráfico, sin violentar los derechos del otro, y sin ir a dañar a nadie. ¿Tú crees que los administradores del sistema no nos van a escuchar? Nos van a escuchar, porque a la final... Y esto es otra cosa que nosotros, en nuestra filosofía, nosotros no buscamos terminar gobiernos ni nada de eso. Nosotros buscamos el cambio del sistema. Y el cambio del sistema es injusto. Y nosotros somos parte del sistema. Porque cuando hay injusticias, y esas injusticias permanecen en el tiempo, es porque yo no estoy accionando como ciudadano. ¿Y quiénes son los jefes del Estado? Los ciudadanos. Entonces, yo como ciudadano tengo responsabilidades para poder tener, o tengo que asumir esa responsabilidad para tener derechos y libertades. Pero hay que ser crítico y hay que ser autocrítico. El no violento puede criticar en un momento determinado acciones como esta, como derramar aceite en el piso,
gasolina, buscar sierras y cortar los árboles para hacer las barricadas, colocar alambres, que ya han degollado a 2 muchachos por ahí. Es decir, ¿los no violentos critican eso? Mira, lo voy a hacer responsablemente y sin que me quede nada en el decirlo. No estoy de acuerdo con esas acciones. Esas acciones no pertenecen a la no violencia, bajo ninguna circunstancia. No, ¿por qué? Porque están dañando, están fomentando. ¿Cuáles son los principios de esas acciones? Odio, represión o opresión, porque las dos son distintas, pero pueden venir y muertes. Eso genera antivalores. Y yo estoy claro en mis valores. Mis valores generan o vienen de los principios de vida, libertad y amor. Pero antes de pasar al puente, porque ahora nos vamos a poner la perspectiva del gobierno para las respuestas no violentas, antes de pasar a esa perspectiva, es decir, la gente no violenta puede tomar posición, incluso ser perseguida en un momento determinado, porque ustedes le pueden decir, bueno, pero ¿qué es lo que ustedes auspician? Pues la oposición te puede decir, bueno, pero ven acá, Rafael, me dijiste que no era creativo, me dijiste que no, que inventara. ¿Tú no te acercas al gobierno con eso? No me importa si piensan que me acerco al gobierno, me acerco a la justicia. Incluso cuando tú estás buscando la justicia... Y te dice alguien rápidamente, pero es que aquí no hay justicia. Bueno, busquémosla, hagámosla, construyámosla. Pero la justicia no se construye generando muerte, generando miedo, generando violencia, de ninguna de las partes. En eso estoy claro, y por eso que cuando... Y tengo amigos, me dicen, bueno, pero tú eres difícil de determinar si estás con el gobierno o estás con la... No, vale, yo estoy con la justicia. Incluso el 6º principio nuestro dice, la no violencia está del lado de la justicia. Y te puedo nombrar los 6 principios. El primer principio, la no violencia es una forma de vida para personas valientes. La no violencia busca generar comunidades fraternas. ¿Se genera comunidades fraternas con las barricadas y con el alambre de púa en los postes? Para nada. Ok. La no violencia ataca al mal y no a la gente que hace daño. Bajo ninguna circunstancia yo te ataco a ti, al que yo creo que me está haciendo daño. Yo ataco al mal. La no violencia, a través de mi sufrimiento, sin venganza, yo consigo y transformo los objetivos. La no violencia actúa desde el amor, no desde el odio. Y la no violencia está del lado de la justicia. Que quitar las tapas de las alcantarillas no es... Eso no es una acción no violenta. Yo estoy claro y lo digo claro. Y mira, de verdad que no tengo ningún problema en que me etiqueten, porque yo estoy claro en mi filosofía. Yo estoy claro en lo que quiero. Todos los motorizados no son malos, ¿verdad? Pero yo tengo moto. Yo tengo moto y yo ando, te digo, yo como motorizado. Yo lo que te estoy preguntando, porque aquí los muchachos allá en Santa Mónica, el otro día se cayó y casi se desbocó. Bueno, y entonces, ¿de quién es culpa eso? Ah, bueno, por eso yo tengo moto y yo como motorizado le digo, ando con miedo en la calle. Bueno, pero tengo que hacer un corte. Ahora nos vamos a poner del otro lado. Ahora quiero que te pongas del lado del gobierno. Cuidado, no queremos, tú no eres ni gobierno, porque lo que queremos es que de la perspectiva de gobierno, cómo actuar para construir una cultura de paz. Ya venimos. Ya regresa Contrapeso. Usted está viendo Contrapeso. Bueno, seguimos con Redes por la Vida y Rafael Leonardo Prieto. Hablábamos, decíamos, buscamos la idea de que el gobierno responda a una idea de cultura de la paz y el gobierno generó una propuesta. Vamos a una conferencia nacional de la paz. ¿Qué es lo que hizo la oposición? La oposición dice, yo no voy a esa conferencia mientras haya estudiantes presos, mientras no se castigue a los excesos de represión por parte de los cuerpos policiales, mientras no se castigue a los empresarios que se robaron 20.000 millones de dólares. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, mira, ahí hay un error conceptual porque la negociación es para plantear esas cosas.
Es decir, yo voy a una mesa de negociación para plantear eso. Yo no hago el planteamiento fuera de la mesa. Claro, sí. Si no, entonces no estoy colaborando ni estoy generando la posibilidad de negociar. Los pasos de la no violencia son buscar información, saber dónde buscar la información. Segundo, educar y educarme. Tercero, hacer un compromiso personal. Cuarto, yo voy con ese compromiso personal, voy a la negociación. Quinto, si la negociación no funciona, voy a la acción. Y si no, me vuelvo otra vez al primer paso. Pero el sexto es el paso, el objetivo final nuestro es la reconciliación. Entonces, si yo quiero reconciliarme, y te voy a dar ejemplos de la historia. Gandhi fue el primer indio que se reunió con un virrey inglés. Y lo criticaron muchísimo. De esa reunión fue muy fructífera. Salieron acuerdos. Martin Luther King lo criticaron muchísimo porque se reunió con el gobernador de Alabama, que era uno de los más personas que eran violentas y que no querían a las personas de color. Mandela después que sale, yo estuve en África del Sur a principios de 1987 y conocí pues más o menos la situación de Sudáfrica. Y Mandela cuando salió de la cárcel, ¿qué hizo? Se reunió con el primer ministro. Lo criticaron muchísimo. El hombre que te tuvo el mayor tiempo en la cárcel, tú te vas a reunir con él. Mensajes imperecederos para Entonces, cuando hablamos de no violencia, hay que estar claro, nosotros estudiamos la no violencia desde Buda, pasando por Confucio, Lao Tzu. Confucio decía, preocúpate por el bienestar del otro y el tuyo estará asegurado. Lao Tzu, que pero ¿y el gobierno se está preocupando por el bienestar del otro? Yo no lo sé, pero lo que sí estoy claro es que yo no puedo hacer ni planteamiento... ¿Pero cómo que tú no lo sabes? ¿Cómo que tú no lo vas a saber? Bueno, pero tú lo sabes. Ok, bueno, pero yo no puedo llegar a una mesa de negociación... mira, yo voy a ir a aquella mesa, pero yo para sentarme en esa mesa, yo quiero esto que está aquí, porque yo ya estoy negociando fuera de la mesa. Bueno, yo siempre le he criticado a la Lo oposición. único que yo tengo que ir a la mesa es decir, mira, bueno, lo único que yo quiero que tú me des el mismo tiempo para hablar que tienes tú, vamos a hacer una agenda y vamos a plantearnos una agenda. Y vamos a la mesa. Pero tienes que ir a la mesa. Tengo que ir a la mesa, definitivamente. No puedes dar una patada a la mesa antes de empezar. Claro, porque entonces ¿cuál es el objetivo? ¿Es reconciliarme o escalar el conflicto a formas que yo no pueda tener control? Ni tú tampoco. Y ahí es donde hay que estar claro. Bueno, no hay, yo he visto en las mesas que se han conformado para, en esta idea de la construcción de la paz, de la Conferencia Nacional de la Paz, las mesas de la economía, y bueno, grandes empresarios que le han dicho de todo en este país, empezando por Lorenzo Mendoza, se han sentado y han dicho sus cosas. Y le fue muy bien. Y Jorge Roy, yo estuve hablando con Jorge Roy la semana antepasada, presidente de Fede Cámara. Están diciendo sus cosas. Claro. Pero si usted no entra en las mesas... ¿Cómo las dice? No tiene ni siquiera la oportunidad. Tú mismo te estás vetando el derecho a negociar. Y lo que pasa es que hay un estudio que habla que en Venezuela tenemos un nivel de conceptualización bajo. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, nosotros tenemos que ser capaces de definir un concepto muy rápidamente. Incluso lo ponemos en 3 segundos con una sola palabra. Hay estudios, y cuando nosotros vamos a los barrios, donde de 25 niños, nosotros le preguntamos qué es violencia, 23 responden con una sola palabra qué es violencia, si es muerte, rabia, maltrato, es decir, te lo responden rápido los niños. Pero cuando le preguntas qué es paz y qué es amor, solo 7 te responden rápidamente en el tiempo. Entonces, cuando comienzas a revisar en este estudio, nosotros tenemos un problema que está viniendo desde la familia. Es decir, manejamos pocos conceptos y los conceptos que manejamos son negativos. Ya va, pero ayúdame. Estos son... Cuidado, vamos a estar claros aquí, pero tengo que hacer un ejercicio que ustedes intuyo que quisieran hacer con Leonardo, con Rafael Leonardo. Tú eres el gobierno, yo soy oposición, yo te digo, vamos a hacer una cosa, suéltame a los presos políticos. ¿Dónde me lo dices? ¿Afuera? No, te lo digo en la mesa. Ah, ok, en la mesa. Yo le digo, párame la violencia. Ok. Pues, estamos negociando. Porque la negociación, mira, y como lo dije, en nuestra filosofía los conflictos no tienen solución. Lo que hacemos es administrarlos para conseguir simetría entre las partes. Y yo te digo, tú me dices, párame la violencia, y yo te digo, bueno, pero más violentos son... Termina la escasez.
y yo te digo, no puedo porque no tengo ahorita los recursos. ¿Y dónde están los reales? Entonces comienza una discusión que mira, la otra vía es como similar a Sudán, a Ruanda, pero esta vía es la que tenemos que buscar. Ahora, fíjate algo interesante. A los medios nos están acusando, con alguna dosis de razón o no, sobre el tema de la desinformación o el blackout informativo con respecto a lo que sucede. Pero ante eso ha habido lo alternativo de las redes sociales. Se dice desde el gobierno que se han montado muchas fotografías y videos que no corresponden a la realidad venezolana. Eso no es creativo y sigue siendo violento, desde tu concepto. Claro, y yo lo he verificado, es decir, yo he visto tanto fotos de un lado como de otro que ni siquiera corresponden a la época que está el acontecimiento. Hay manipulación en cuanto al manejo de la información. Bueno, eso hace parte. En los conflictos lo primero que se comienza a manipular es la información. Eso es natural en los seres humanos. Lo que no es natural es que la mayoría, Martin Luther King decía, a mí no me preocupa lo que la gente mala hace, a mí me preocupa es lo que la gente buena deja de hacer. Entonces, la mayoría de los venezolanos, yo no estoy, mira, yo no soy mejor que ningún otro venezolano. Claro, ¿y por qué si hay tanta gente buena, por qué se está imponiendo lo malo? Porque la gente buena estamos dejando de hacer. Y por eso es que yo estoy asumiendo mi responsabilidad sin importarme que me tilden de gobierno, de oposición. No, yo estoy luchando por la paz. ¿Y porque la gente buena es muy cómoda, diría, en algún momento? Lo que pasa que lo haga el otro. O sea, que se exponga Leonardo y Wilmer Rosa, que se pongan ellos. Sí, ha habido y eso ha sido un problema cultural que tenemos los venezolanos, de que aquí hemos tenido muy buenos candidatos que han sabido levantar votos, pero hemos tenido pocos líderes, en el concepto real de líderes, que puedan llevar esa masa para que se transforme la sociedad. Es decir, yo consigo 7 millones de personas que votan por mí, pero lo interesante no es esas 7 millones de personas que votaron por mí, sino que en el ejercicio del gobierno yo pueda hacer de que esas 7, más parte de los que no votaron por mí, comiencen a trabajar por la transformación del país. Pero la sociedad está entrampada ahorita. No, siempre hay salida, siempre hay salida. Yo creo que nosotros tenemos salida y hay que comenzar desde la honestidad, hay que bajar los egos y comenzar, bueno, yo no soy dueño de la verdad, desde dónde estoy actuando yo, desde el amor, desde el odio, comenzarnos a cuestionar cosas que son importantes como individuos. Lo que yo hago es éticamente viable, es universalizable, como lo definía Kant. Es decir, yo tengo que comenzar a preguntarme, ¿mis acciones generan buena voluntad? Me vengo a la oposición porque tú sabes que estoy ejerciendo aquí. Claro. Pero tengo que hacer un corte. Tengo inquietudes, tengo más inquietudes. Ya venimos, rapidito. Vamos y venimos. Ya regresa Contrapeso. Usted está viendo Contrapeso. Bueno, Rafael Leonardo Prieto nos ayuda a entender la cultura de la paz en su organización de la ONG Redes por la Vida. Yo estoy de acuerdo contigo en que la oposición debe entrar en la mesa, ahí, primero en la mesa. Vamos a entrar, vamos a discutir, pero adentro, de afuera es más difícil. De afuera, pues se sigue profundizando el tema de la violencia, de alguna manera. Ahora, pero el gobierno también tiene que flexibilizar. Por supuesto que sí. Y en la oposición debe reconocer a un gobierno. Claro. Y el gobierno debe también identificar a los gobernadores, alcaldes opositores, es decir. Bueno, mira, Mandela decía, los buenos gobiernos no son aquellos que se catalogan por cómo tratan a sus ciudadanos con recursos, sino cómo tratan a sus ciudadanos con menos recursos. Quiero pegar esto un poco porque la mayoría de los venezolanos tenemos pocos recursos ahorita. Hay un mito que tenemos que romper, nosotros no somos un país rico. Nosotros somos un país pobre y la pobreza es parte del problema que tenemos los venezolanos. La pobreza genera delincuencia, la pobreza genera rabia, la pobreza genera frustración, la pobreza genera una serie de cosas que son negativas en una sociedad. Entonces... Pero como esto está polarizado, Rafael, la gente dirá, no, esto no es pobre, esto no es un país pobre, esto es pobre que se llevaron los reales, bueno, se cogieron los reales. Bueno, pero hoy la situación es que somos pobres, porque cuando tú vas a la calle y ves una autopista completa que no tiene luz, o vas a un hospital y de repente falta recursos, o vas a un supermercado, ¿vale? Y en el supermercado no consigues
algo tan simple como es el papel toalé. Eso es pobreza. Pero no nos refiramos solo a la pobreza económica, sino a la pobreza espiritual, que yo creo que es la que más tenemos que trabajar, y la pobreza intelectual. Ahora, ¿es agresivo desde tu punto de vista, es agresivo, es violento el que un sector de oposición diga, bueno, es que hay escasez, se robaron los reales, hay violencia, pero hay patria? Eso es lo que dice este lado, para confrontar de manera muy dura, diametralmente opuesto a la ideología del otro sector. ¿Eso es violento para ti? Claro que sí, porque ¿qué pasa? Si yo quiero que el otro me escuche, yo tengo que hacer que el otro me escuche. ¿Me va a escuchar desde el odio? No, el otro me va a escuchar desde el amor. Por eso Martin Luther King decía, solo el amor es capaz de transformar a un enemigo en amigo. Solo el amor, pero el amor ágape. Nosotros incluso los venezolanos, yo he hecho broma en los cursos porque yo le pregunto a la gente, ¿cuándo fue la última vez que tú le dijiste a tu amigo que lo amaba? Bueno, yo te voy a echar un cuento. Yo a mi mejor amigo íbamos en el carro y le dije, yo te amo. Y paró el carro de repente y dijo, ¿qué pasó, Leonardo? Sí, porque tenemos un error conceptual en lo que es el tipo de amor. Entonces, con el uso del amor, yo consigo que el otro incluso se reconcilie conmigo, aunque el otro no quiera. Porque aquí hay verdades, como te dije, la verdad no es absoluta. ¿El gobierno todo lo que ha hecho es malo? Pregunto. ¿Todo lo que hace la oposición es bueno? Pregunto. ¿Todo lo que hace la oposición es malo? Pregunto. Entonces, es imposible que todo lo que haga un factor o una parte sea malo. Los no violentos en algún momento, o en la realidad nacional, en la realidad venezolana, con esta polarización, pueden ser atacados de lado y lado. De hecho, sí lo somos. Sin embargo, hay que insistir en ese camino. Claro, mira, sí lo somos. Yo tengo, en estos días me pasaron una serie de pensamientos que hablaban sobre la neutralidad y incluso, no, yo no soy neutral. Yo no estoy en el medio, yo sé lo que quiero. Yo quiero un país donde exista amor, donde exista bienestar, donde yo pueda, y quizás ese país yo no lo vea. Tú sabes que eso no me preocupa, porque ese cambio va a llevar a lo mejor 30 años. Lo que me preocupa es cuando lo comenzamos. Si yo antes de que muera, y tú y todas las personas que estamos aquí como generación, conseguimos comenzar ese cambio, ya hicimos el trabajo, porque sabemos que dentro de 30 años vamos a tener un país rico, y un país donde nuestros hijos, nuestros nietos van a poder vivir en paz, van a poder transitar las calles. Trasciende, pues. Ve Bogotá. Bogotá hace 15, 20 años era una de las ciudades más peligrosas del mundo. En Bogotá tú puedes ahorita caminar en la noche. Somos muy inmediatistas como sociedad. Somos muy inmediatistas. Yo creo que los cambios son generacionales. Lo que pasa es que nos gustan las cosas rápido. Eso es un problema cultural que tenemos. Y yo no estoy hablando aquí solo de las cosas negativas. Tenemos muchas cosas positivas. El venezolano sabe amar rápidamente. El venezolano es hospitalario. Te conoce inmediatamente, te lleva a tu casa. En otras culturas, para que una persona te lleve a tu casa, tiene que conocerte a lo mejor mucho tiempo. Pero nosotros somos muy amigos. Nosotros somos gente buena. Nosotros somos gente trabajadora. Nosotros no somos, es decir, tengo una lista interminable de lo que somos los venezolanos. Cuando hablo de los aspectos que tenemos que modificar, es más, yo te cuento, yo trabajé muchos años por el cambio del país, pero después me di cuenta que eso era intangible y que eso era como muy grande. ¿Cómo cambio yo el país? No, yo ahora no trabajo por el cambio del país, yo trabajo ahora por el cambio mío. Yo quiero cambiar yo como persona, porque con mi cambio yo aporto al cambio del país. Es más, Gandhi decía, todo lo que haga será insignificante, pero hay que hacerlo. Y eso es el trabajo que yo estoy haciendo. No me importa de dónde me tilde, yo sé para dónde voy, yo sé cómo voy, tenemos una meta, tenemos un camino. Es más, el camino es la paz, no existe camino para la paz. ¿Ustedes están participando de la conferencia? Mira, yo lamentablemente no estaba aquí cuando se hizo la convocatoria, estaba fuera de Caracas, pero en la primera oportunidad que tenga voy. Yo no tengo problema, es decir, yo voy. Y para que se escuche nuestras voces. ¿Cómo se escuchan nuestras voces desde afuera? Estando allí. En todos los lugares donde estamos, en Bolívar, en Trujillo, estamos yendo a las conferencias de paz que se están haciendo. Y no vamos a tener no vamos a escatimar en gasto ni en nada para ir a esas conferencias. Pero sin ánimos de acercarnos a lo amarillista y sin el deseo, nunca será de este programa ni de este moderador, tocar fibras sensibles más allá de lo que nos permita esta cualidad masiva comunicacional. ¿Cómo se le dice a esa gente que perdió a un estudiante, que
que están muertos? ¿Cómo se le dicen que no sean violentos? Mira, en la escalada de los conflictos, ¿sabes que la madre de las guerras es la guerra civil? Es decir, ¿y por qué la madre de las guerras? Porque en esa guerra se matan hermanos entre hermanos. Entonces, los conflictos hay que pararlos a tiempo. A lo mejor hoy, y lamentablemente han muerto personas ya en Venezuela, pero tenemos que saber parar. Hay que parar, ya. Porque no van a ser 20. En Ruanda fueron 1,5 millones. En Siria van 200.000. En Ucrania ya van más de 200. Entonces, cuando tú vienes a sincerarnos, es decir, yo quiero ir realmente hacia la paz, no conozco otra vía, no conozco otra forma de vida, porque es la que me garantiza a mí mi bienestar como ciudadano. Y el tuyo también. Es más, en la no violencia nosotros hacemos que el violento entienda que la mejor forma de vida es la no violencia, aunque él no quiera. Y estamos, a lo mejor es un comentario de perogrullo, pero siempre estamos en la posibilidad de construir la paz. Claro, nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Lo que sigue no nos podemos dar por vencidos. No, y eso nunca va a pasar. Mira, yo estoy convencido que todos, incluso los violentos, no quieren la violencia. No la quieren, simplemente no están encontrando formas de hacer sus manifestaciones. Pongámonos impertinentes. ¿Y la violencia beneficia a alguien? A nadie, a nadie. La violencia nos perjudica a todos, porque el país se paraliza, y nosotros como individuos nos paralizamos. Incluso podemos caer en la paranoia. Bueno, yo quería agradecerte, Rafael. Muchísimas gracias. Tu presencia en el día de hoy, Rafael Leonardo Prieto, Redes por la Vida. Nosotros realizando este aporte, más bien el que tú acabas de darnos a todo el país, desde tu ONG, pero desde un concepto, porque es un concepto, es una filosofía de vida y de acción. Y estamos abiertos a otras ideas y a otros aportes en el programa. Yo soy Wilmer Rosas, gracias a la gente de Radio Rumbos que nos escuchó a esta hora, a la gente de 100.5 FM, a la gente que nos lee en el diario Avance y el diario La Verdad de Los Teques y La Guaira respectivamente, y a todos ustedes a través de Canal I para ti. Ya 2 años en la balanza de la opinión pública. Vamos a regresar cuando Dios así lo permita. Hasta entonces.